El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegarán un tiempo cuando el que les dé muerte creerán dar culto a Dios. Esto lo harán porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden ya que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Cuando uno no conoce a una persona, cuando uno no conoce un lugar o no conoce una cosa, en primera vamos tratando de imaginarnos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria, en una ocasión en el taller, estaba yo en el taller de mecánica. Nunca nos dieron clases de mecánica, nos dieron de todo menos mecánica, pero estaba en el taller de mecánica. Y en esa ocasión estábamos trabajando en limpiar el área de los estantes. Entonces, pues, como ahí había bujías, había unos motores, había pistones, había todas estas cosas de la mecánica, pues estaba algunas partes muy grasientas, ¿verdad? Y entonces dijo el profesor, le dijo a un compañero: ve y tráeme el tiner. Y entonces este compañero fue, agarró el primer bote que vio y lo llevó. Y resulta que dice que el profesor, dice: ¿no conoces el tiner o qué? Dice: pues sí, es un líquido blanco. Dice: es este. Y le dice el profesor: esto es agua. Estaba en un bote de esos pues de esos así como donde se compra a veces la gasolina, ¿verdad? Y pues él vio transparente, pues es tiner, pues estaba bien tapado. Pues no, era agua. Y entonces le dijo a otro compañero: ve tú y tráeme el tiner. Pero pues, como el profesor ya estaba medio enfadado, medio molesto, le dijo: a ver si tú sí tienes narices para oler. Y donde el compañero pues va y empieza a abrir los botes para oler cuál de todos es el tiner. Imagínense cómo quedó. Agarró y encontró el tiner y dice: profe, me siento todo mareado. Pues sí, ¿por qué? Porque el tiner no se tiene que oler así, ¿verdad? De por sí ya tiene un olor muy fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pues este compañero no conocía la manera de trabajar con el tiner y bueno, pues suceden algunos accidentes o algunos errores. También cuando uno no conoce el lugar al que vas a ir, por ejemplo, que tengo que ir a un sitio y no conozco, normalmente vamos con tiento, vamos despacito. Hoy en día todo ya es más fácil, ¿verdad? Cuando uno busca una dirección, porque prende el celular y ya le pone ahí en el de mapas, llévame a dónde, a tal lugar, ¿no? Y ya pues ahí te pone el GPS y hasta te va hablando la muchacha ahí, ¿verdad? De vuelta a la derecha, ahora camine 300 metros, de vuelta a la izquierda. No te pierdes, a menos que se pierda el GPS también, ¿verdad? En una ocasión estamos así, y de vuelta a la derecha, pues ¿cuál? Pues si no hay vuelta a la derecha, ¿verdad? El mapa tenía una dirección y nosotros pues las calles de Tijuana no siempre están como piensa uno en el mapa. Bueno, cuando uno no conoce, va a descalificar o se va a ir con ese tiento. A veces me ha tocado escuchar a personas que, por ejemplo, los niños, ¿verdad? No sé, aquí este pequeño, el día que hacen hígado, ay, guácala, yo de eso no quiero.
está bueno, no, no me gusta, oye, pero no lo has probado, pero como se ve, no me va a gustar. Ya lo prueba y a veces, ay, está rico, ¿verdad? Dicen de una señora que pues estaban comiendo ahí, decía ella, no, yo puedo comer de todo, puedo comer de cualquier carne, pero que no sea carne de venado, porque es así no, ni aunque me paguen. Y todo el mundo se empezó a reír, ¿verdad? Y le dijeron, oye, ¿estaban buenos tus tacos? Dice, excelentes. Pues la carne que acabas de comer es de venado. Se quedó la señora, no, este no era venado. Conozco muy bien la carne de venado y no me gusta. Pues cómo no, dice, ahí está el venado, lo están cocinando allá adentro, ¿verdad? Entonces, cuando uno no conoce, puede descalificar o ni siquiera puede uno entender. Así dice el Señor, ¿verdad? No es que sean malos, ellos están tratando de hacer lo bueno y ellos piensan que lo que están haciendo es bueno. ¿Por qué? Porque no le conocen, dice el Señor, ¿verdad? Porque no nos conocen ni a mí ni a mi Padre. ¿Qué es lo que pasaba con Pablo? Pablo es un férreo perseguidor de los cristianos. Y Pablo no es que sea malo, Pablo tiene un corazón de ese celo que le devora por Dios. Y la persecución contra los cristianos, el haber atestiguado el sacrificio de Esteban, las cartas para poder hacer prisioneros a los cristianos, donde lo va a tocar el Señor, ¿verdad?, en ese camino a Damasco. Pues no es que Pablo estuviese persiguiendo a Dios, no es que estuviera persiguiendo al Mesías, a Cristo, sino que él actuaba de buena manera y él sabía que lo que estaba haciendo era bueno. ¿Por qué? Porque Pablo no conocía a Cristo, Pablo no conocía a Jesús, no había escuchado de Jesús, entonces él defendía lo que él sabía que era bueno. Él defendía la ley de Moisés, la alianza, la vivencia de esa fe del pueblo de Israel. Ahora, cuando Pablo conoce a Jesús en ese camino a Damasco, cuando dice la tradición que lo tira del caballo, pues es cuando Pablo va a conocer a Jesús, se va a dar cuenta que lo que está haciendo no es bien, se va a dar cuenta que está en un error. ¿Por qué? Porque es la misma alianza de Dios, el mismo amor de Dios, pero ahora en esta nueva alianza, nueva y definitiva, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando Pablo entonces da ese cambio y todo el celo, todo la entrega, la enjundia que le ponía para defender la ley judía, ahora la pone para llevar la evangelización de ese Cristo, nueva alianza, de ese Cristo muerto y resucitado. Y Pablo no va a escatimar esfuerzos, ¿verdad? Donde él se encuentre va a predicar y con ese ímpetu, porque Pablo logró conocer a Cristo, logró tener ese encuentro con Él y eso lo va a transformar. Es lo que va a mover a Pablo para poder llevar ese mensaje, ese evangelio. Y lo vamos a escuchar y lo hemos escuchado durante este tiempo de Pascua, ¿verdad? Los domingos en la primera lectura y durante la semana en la lectura que escuchamos antes del Evangelio. Hechos de los Apóstoles está dividido un poquito en tres, ¿verdad? Podemos dividir este libro en tres momentos. El primer momento, la vivencia de los discípulos, de los apóstoles, después de la resurrección y ascensión de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo. Después, un segundo momento, se va a enfocar más en la evangelización, en el trabajo apostólico de San Pedro. El día de ayer escuchábamos la primera lectura en la misa y decía, ¿verdad?, cómo Pedro va a entrar en la casa de Cornelio y pues va a descubrir que el Espíritu Santo también está en los paganos y va a decir, ¿quién soy yo para negarle el agua del bautismo a los que ya han sido, en los que ya ha descendido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
Pedro se da cuenta de que hay esa evangelización, aunque la evangelización de Pedro casi siempre fue más hacia, o al menos lo que nos presenta el Hechos de los Apóstoles, hacia los judeocristianos, es decir, los judíos convertidos al cristianismo. No descartamos también a los paganos, ¿verdad? Pedro va a terminar en Roma, donde va a predicar, y pues en Roma no había judíos, eran muy poquitos, más bien eran los paganos. Pero el gran apóstol de los paganos, que es la tercera parte de Hechos de los Apóstoles, el gran apóstol de los paganos va a ser Pablo, y va a estar predicando en todo momento, siempre desde ese momento del encuentro con Jesús. A veces me lo van a parar, ¿verdad? Por ejemplo, tiene esa conversión al tener el encuentro con Jesús, y él empieza a predicar, y los apóstoles le van a decir, mira, Pablo, bueno, van a decir Saulo, ¿verdad? Saulo, ve allá a Tarso, ve a tu casa, allá estate, nosotros te vamos a llamar. Y pasó mucho tiempo, no fue cualquier cosita, ¿verdad? Pasó mucho tiempo en el que Pablo tuvo que ir madurando esa fe, esa entrega. Y en el momento en el que Bernabé va por él y empiezan a predicar, ahora sí se desata el Pablo que va a estar en esa evangelización. Lo vamos a encontrar, por ejemplo, en Grecia, ¿verdad? Cuando dice que ve ese panteón, panteón que no es lo que nosotros conocemos hoy como en día como panteón, ¿verdad? El lugar donde están los difuntos, ¿no? El panteón es el templo donde están los dioses. Pan es todos, teos, todos los dioses, ¿verdad? El lugar donde están los dioses. Entonces, panteón, pues es así, el lugar, el templo donde están todos los dioses. Pues ahí en Grecia, en Atenas, están las estatuas a los dioses, diferentes dioses, y ve Pablo que hay una estatua que no tiene imagen, sino que dice, este es el lugar del Dios desconocido. Y ahí empieza Pablo, que recordemos que él estaba solito en ese momento, y empieza atenienses, yo sé que ustedes son religiosos y que tienen ese acercamiento para con Dios, pues yo les vengo a hablar de este Dios desconocido. Ya empieza a hablar de Dios, pero cuando dice de que Cristo vino al mundo, que murió y resucitó, así como que ya le dijeron, ¿verdad? ¿Sabes qué? En otro momento te escuchamos, bienvenido, que tengas unos buenos días, y ya en otro momento te pondremos atención. ¿Por qué no fue fructífera esa evangelización? Y aún así nos dice Hechos de los Apóstoles que hubo algunos convertidos. No fue la mayoría, no fue lo que Pablo estaba acostumbrado, porque decía un maestro, faltaba el testimonio de la comunidad. Pablo estaba solo, por eso es muy importante la comunidad, es muy importante el caminar juntos, y esto lo tenemos que vivir en el día a día. No es bueno que vaya uno por un lado y otro por el otro lado, no, así como familia, ¿verdad? El caminar siempre juntos, que yo sé que a veces uno tiene que ofrecer, pero pues es lo mismo que decía el Evangelio ayer. Un mandamiento les dejo, que se amen los unos a los otros. ¿Y qué es amar? Amar es entregarse. Por ahí tenemos un cantito, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Pues es eso, no voy a verme a mí, no voy a ver por mi felicidad, por mi placer, por mi satisfacción, no, tengo que ver por el otro. Ese es el verdadero amor. Benedicto XVI, el Papa Emérito, nos daba una encíclica muy bonita, Deus Caritas Est, Dios es amor, donde nos habla de la maduración, del proceso de maduración del amor. Y nos decía, ¿verdad?, como en un primer momento, pues está la primera etapa del amor, que es un amor infantil, el amor eros, ¿verdad?, donde es egocéntrico. Es que yo me quiero sentir bien, donde yo esté contento, donde yo me sienta pleno. Después vamos a tener otra etapa que es amor filia, donde ya estoy dispuesto a darle al otro, pero también quiero recibir. Yo les digo que yo lo llamo un amor alianza, un amor pacto. Yo doy, pero busco recibir. Entonces, por ahí les decía ayer, esas frases que a lo mejor algunos de ustedes también dijeron,
de niños cuando hacíamos tratos, ¿verdad? Dando y dando, pajarito volando, ¿no? Es decir, al mismo tiempo. Y la etapa de madurez del amor no es el amor eros, no es el amor filia, sino el amor ágape. Cuando yo ya no me veo a mí, sino veo a los demás. Les decía ayer cómo podemos ver, bueno, aquí tampoco está el Cristo en centro, ¿verdad? Está Cristo resucitado, pero bueno, está la cruz alta. Como el crucificado, el Cristo, ahí es donde nosotros vemos el amor. Decía un señor, ay padre, pero es que creo que los católicos somos medios masoquistas, porque siempre tenemos la imagen del Cristo enfrente, siempre nos gusta estar viendo el dolor de Cristo. Mejor deberíamos de tener al Cristo resucitado, pero Cristo resucitado es el final de este proceso de entrega y de amor, ¿verdad? Que resucita porque se ha dado en ese amor a nosotros, se ha donado. Por eso la imagen más importante para nosotros tiene que ser el crucifijo. Aquí tendríamos que tener el crucifijo en el centro, ¿verdad? Y a un ladito la imagen de Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque lo más importante es la muerte de Cristo, que es la que nos abre las puertas del cielo y es la muestra más grande del amor de Cristo a Dios en primer lugar y a nosotros en segundo lugar. ¿Por qué a Dios en primer lugar? Porque es obediente a su Padre. A veces me han tocado escuchar que dicen personas, ay sí, pues como era hijo de Dios no le dolía. Ay, pues todo lo podía porque pues en su divinidad. Pero yo les digo, sí, Jesús es verdadero Dios, pero acuérdense, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Jesús también sintió miedo y también quería encontrar la tangente, ¿verdad? Buscar otra opción cuando nos dicen los evangelios. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En primer lugar se pone Jesús en las manos de Papá Dios. Y Papá Dios le dijo, es mi voluntad que tomes la cruz y que sigas ese camino. Y Jesús lo hace con gusto, con dolor, con sufrimiento, con esa desesperación, ¿verdad? Humanamente, pero con esa obediencia divina de Jesús hacia el Padre. En primer lugar, porque le ama a Él, pero también porque nos ama a cada uno de nosotros. Hermanos, yo creo que muchas veces nos hace falta estar abiertos al encuentro del Señor. Dios tiene todos los días un encuentro con nosotros. A cada momento tiene un encuentro con nosotros. Desafortunadamente no siempre le ponemos la atención debida a esos encuentros. A lo mejor el Señor se manifiesta en ti en ese buenos días, en esa sonrisa, en ese abrazo, en ese beso que te da tu pareja, ¿verdad? Tu esposo, tu esposa. A lo mejor Dios te está diciendo te amo en ese abrazo de tu hijo, en la sonrisa del vecino, en el azul del cielo. Hay varios lugares donde está lloviendo ahorita, ¿verdad? Pues también en cada gota que cae de esas nubes, también es un abrazo, un cariño de Dios. Pero a veces nosotros lo vemos todo desde una parte pesimista. Ay, está lloviendo, ay, mucho calor, ay. No, son muestras del amor de Dios. Imagínense que siempre fuera lo mismo, pues qué aburrido sería. Por eso es bonito el que tengamos, hace 8 días, qué frío hacía. Creo que estaba hasta lloviendo, ¿no? Estaba chispeando. Lunes y martes, el miércoles y jueves, qué frío hizo. Pero el viernes empezó el calorcito, ¿verdad? Y ayer, dicen ahí los que subieron el cerrito del Divino Niño, ya venían así como que, esto quema, ¿verdad? También en las capillas en las que a mí me toca celebrar, hay unas, bueno, la mayoría tiene techo de lámina, ¿verdad? Y me acuerdo que en una de las ocasiones, no fue ayer, ¿verdad? Pero en una de las ocasiones van y me dicen, padre, ¿le prendemos el ventilador? Le digo, ¿hay ventilador para la gente? No, padre, pero para usted sí. Déjenlo apagado. Padre, pero no tiene calor. Digo, claro que tengo mucho calor, pero aquí
o todos coludos o todos rabones, así decía mi abuelita, ¿verdad? Pues si van a sufrir ellos, que también sufra yo. Y después dije, ay, mejor sí prenda, no les dije, ¿verdad? Pero ya la estaba queriendo prender. Sí, pero son muestras del amor de Dios. Hasta eso el Señor nos va chiqueando. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos pedido algo a Dios y Dios nos lo concede? A veces no nos lo concede en el momento que nosotros queremos, porque no es el momento justo. El Señor siempre sabe en qué momento darnos lo que necesitamos. Hermanos, yo creo que lo que nos hace falta a nosotros, y hay que pedirle mucho al Señor, es que tengamos ese encuentro como Pablo tuvo ese encuentro, que tengamos la disponibilidad para poder aceptar ese amor de Dios, ese encuentro de Dios, y que ese encuentro de Dios me lleve a transformar mi entorno, instaurando el reino de Dios con mi testimonio y con mi evangelización. Pero acuérdense que la evangelización principalmente es el testimonio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.